ver en la clase, pues la sociología está relacionada íntimamente con el derecho, ya que son ciencias que estudian al ser humano en un contexto social, y el derecho pues regula esta conducta social de la persona individualmente dentro del colectivo social. Entonces, la sociología se ve relacionada con el derecho pues en múltiples maneras, y dentro de eso se desprende una rama específica que podemos decir que en los últimos tiempos la han tildado que se está vuelto un poco autónoma. Autónoma porque podemos definir que tiene principios propios, instituciones propias y un campo de estudio propio. Y estamos hablando de la sociología del derecho, que digamos que es una fusión de lo que estudian estas dos ciencias, y se desprende esta rama. Entonces, posteriormente pasamos a definir qué es el derecho. El derecho, pues bien lo definimos básicamente como el conjunto de principios y normas imperoatributivas que regulan la conducta humana del hombre en la sociedad. Entonces, aquí vemos cómo se da lo mismo con la sociología del derecho, que si analizamos esta definición encontramos que tiene principios propios, normas propias y un campo y objeto determinado de estudio. Pues otra definición que yo les dije que tuvieran preparadas siempre dos definiciones para el futuro. Podríamos citar a Karl Marx, que define el derecho como la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Entonces, pues ya vemos que es un poquito más política esta definición. Karl Marx fue un filósofo pues comunista, de izquierda, que pues siempre defendió al trabajador, al proletariado, digamos así. Él fue quien empezó a definir qué eran los estratos sociales, y nos daba modelos de cómo podía funcionar la sociedad distinta al capitalismo. Ideas comunistas sobre, cuando valga la redundancia, esa tendencia del socialismo, y nos da esta definición que es bastante pues acertada, porque realmente las normas jurídicas, si lo analizamos materialmente, pues nos vamos al proceso legislativo que se encuentra regulado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso de la República, y nos da el procedimiento exactamente de cómo se formula una ley que nace de una propuesta, pero esta propuesta, ¿quién la realiza? Pues lógicamente encontramos nosotros que es el congresista, el diputado, y el diputado a quien les representa, pues teóricamente, digamos, hablando lo que dice la R, representa pues a los votantes, a las personas que lo eligieron en las elecciones generales. Sin embargo, realmente, así como pues se da la situación social en nuestro país y política, no únicamente representa realmente a estos electores, a todos los en que nos empadronamos y fuimos a votar y dijimos, bueno, yo quiero este diputado porque él tiene iniciativa de ley, él es una persona honorable, capaz, y yo algo según el artículo 113, si no estoy mal, de la Constitución 112, que nos da los derechos que podemos hacer. Disculpe, Francisco, ¿podrías apagar tu micrófono, porfa? Francisco Javier, apaga tu micrófono, porfa. Sí, por favor, compañeros, alguien tiene el micrófono encendido, yo no puedo ver quién es, pero revisemos, por favor. Francisco Javier, por favor, no Ahí escuchamos bien. Muchas gracias, compañero. Entonces decimos, bueno, sí, Licenciado, ¿y no habrá alguna manera de sacarlo? Licenciado. Licenciado, usted le puede... Licenciado, presione encima de... O tal vez silenciarlo.
Buenas noches, licenciado. Hay una opción para que usted pueda apagar todos los micrófonos. Ya se salió, Lick.
Compañeros, yo creo que dieron punto visto. Hombre, gracias al compañero ese que nunca apagó su micrófono. Ay, pero pudo haber sido un accidente. Pero es que fíjate que si es un accidente, o sea, tú te disculpas y apagas tu micrófono, pero hay gente que solo se conecta y ahí deja el micrófono encendido y de ahí... Compañeros, vean. Tranquilo, ya va a regresar. Es que yo siento que lleva como que moto manejando. Compañeros, estudiemos por nuestra cuenta, hombre. No necesitan tepocotes para nadar. Para eso está el libro. Es autoestudio, hombre. No dependamos también de unas personas. Que no Silencio, dependamos. por esas actitudes que el licenciado se... Punto de vista, joven. Escuchen, licenciado ya Ya está el respondió. licenciado ahí, compañeros. Que no dependamos de qué, César, no te escuché bien. Compañeros, ya está el licenciado en línea. Licenciado ya está en línea. Que el compañero, disculpen, pues perdí la conexión a internet y no me había fijado, no sé en qué parte de la exposición se quedó la diapositiva. Estábamos cuando no se podía silenciar al compañero que tenía quedado el micrófono. Nos estaba definiendo lo que era la sociología del derecho. Voy a ver aquí una manera para intentar tener siempre a la vista que estoy en línea. Permítanme. Licenciado, disculpe, nos quedamos a la definición de Carlos Marx. Ok, ahorita vamos a proyectar nuevamente. Si alguien me puede indicar en qué parte específica de la exposición fue que perdí de la conexión a internet. Estamos hablando acerca de Carlos Marx. Cabal, en esa diapositiva. Sí, entonces hablábamos de la definición que nos daba de que pues realmente todos los políticos que se encuentran electos al momento de las elecciones generales, ya sea pues presidente de la República, en binomio con el vicepresidente, los diputados del Congreso de la República, corporaciones municipales, incluidas en ese término el alcalde, síndicos y concejales, responden a intereses de personas que los han colocado para pues ejercer esos puestos o que han comprado pues su casilla, que es un secreto a voces, bueno, ya ni tan secreto que para entrar a un partido político, si pagamos, digamos, la membresía, pues nos dan la casilla más alta si somos para diputados y podemos optar a tener mayores posibilidades de ocupar los puestos y después debemos retribuir lo que se nos dio en campaña política y todo el apoyo que conlleva. Entonces esa definición de Carlos Marx me parece bastante acertada y es una manera de analizar la situación social, política y de jurídica que ha existido ya desde tiempo atrás. Entonces también hemos visto que es la sociología, que es la ciencia encargada del estudio de la sociedad, del individuo dentro del colectivo social, los fenómenos que suceden dentro de la misma, dentro de un ámbito determinado y un periodo de tiempo determinado. Hemos visto también en la clase anterior que la sociología y el derecho se complementan mutuamente en varios aspectos, ya que la sociología pues analiza al hombre en la sociedad y los fenómenos que suceden dentro de la misma, y un fenómeno que sucede dentro de la misma pues es el fenómeno jurídico, es toda la sociedad y lo vemos como elemento de la sociedad y elemento de una sociedad y de un estado. Vemos que estas se ven compuestas por un marco normativo. Entonces la sociedad, bueno, si hablamos en la época actual, contemporánea, todos los estados tienen un marco normativo delimitado. Podemos hablar pues que todos tienen una constitución escrita, no escrita, rígida, flexible,
pétrea o que puede ser reformada con facilidad. Monarquías constitucionales, monarquías democráticas, autoritarias y todo ese término que encontramos como medios de gobernanza. Entonces, la sociología estudia todos esos fenómenos de cómo se van dando estos marcos normativos, qué normas son las que rigen dentro de la sociedad. Y ojo, no únicamente se delimita al estudio del marco jurídico, sino que aquí se complementa con el marco de normas morales, culturales y religiosas y algún otro ordenamiento que encontremos por ahí, pero no únicamente jurídico, porque la sociología estudia el todo, no únicamente se limita a la parte de las leyes propiamente, que digamos que es lo que estudia el derecho. Sin embargo, así hemos visto que se complementa la sociología con el derecho y le dio vida a esa nueva ciencia que es la sociología del derecho. O sea que estas dos se fusionaron para estudiar un ámbito independiente, digámoslo así, de otras ciencias, con instituciones propias, principios propios y un objeto de estudio propio. Entonces, si bien es cierto que tienen esas similitudes, también hay diferencias. Y la diferencia es, permítame, compañero. Ya, compañeros, disculpen. Como vimos, hay diferencias. Entonces, aquí podemos determinar que la sociología es una ciencia objetiva. ¿Y qué quiere decir que sea una objetiva? Que consiste que en sus métodos de estudios trata de registrar los hechos y fenómenos que suceden en la realidad tal como se presentan. Sin embargo, el derecho es prescriptiva, que se limita a objetos de estudio que se establece con lo que se puede o no se puede hacer. Digamos, ya va con directrices a un punto y el derecho se fundamenta en valores axiológicos. Entonces, digamos que se va conforme a esos valores. Mientras que, como bien les dije anteriormente, la sociología se va por el lado de cómo se presentan los fenómenos, sin importar los valores, principios o cómo se presentaron. Entonces, la sociología asimismo también se define como una ciencia empírica, porque se basa en la observación de los hechos reales, como suceden, y se basa en un método inductivo, como ya vimos. Mientras que el derecho se basa en un método deductivo, ya que va indagando conforme a los principios generales del derecho, como es la justicia, la libertad, la libertad y la seguridad. Todo esto que les hablé sobre las diferencias y similitudes de la sociología y el derecho, lo podemos encontrar en el libro. Igualmente yo voy a subir una diapositiva con estos temas que estamos tocando. Entonces, ahora entramos propiamente, antes de irnos a definir qué es la sociología del derecho, que como bien les comenté en la clase pasada, y se me coló esa definición y lo voy a tener que cambiar. El derecho, como les mencioné, no sé si me escucharon ahí en ese momento que me desconecté, pero yo les hablaba que el derecho generalmente puede existir o no, y no considera necesaria su conexión con la sociología. Y es increíble pensar eso, porque según uno va leyendo sobre la sociología y ve cómo se complementa bastante con el derecho y cómo se pueden obtener mejores ordenamientos jurídicos, uno puede pensar que, bueno, si analizando la situación social puedo entender qué normativa sería mejor aplicarla en este momento, qué institución podría crearse para mejorar las políticas públicas del Estado. No. Y como bien lo mencionamos,
¿Alguien levantó la mano o no, verdad? Ahí está, bueno, sigamos. Entonces, el derecho generalmente no considera su conexión con la sociología, ya que es posible estudiarlo en un universo cerrado, o sea, únicamente con el universo del derecho, desde el punto de vista jurídico y a través de la historia. Como hemos visto, la sociología es relativamente nueva, digámoslo el término propiamente, y su independencia como ciencia autónoma. El derecho ha existido en todo el tiempo, desde siempre han existido normas por parte de los reyes que están ejerciendo el poder en ese momento, por parte de los parlamentos, por parte de los señores feudales, por parte de todas esas maneras de gobierno que se han presentado a través de la historia. Ellos sacan una ordenanza y se tiene que cumplir sí o sí, sin un método de investigación o algún fundamento sociológico. Simplemente lo que el gobierno de turno, el rey de turno quiere, eso se hace. Entonces, por eso decimos que pueda entenderse desde una postura cerrada, sin intervención de la sociología, porque así se ha dado a través de la historia desde los orígenes de la sociedad como tal. Entonces, la ciencia del derecho se consagra a estudiar la normativa jurídica misma. Incluso podemos decirlo que es la que estudia, se le denomina esta parte como teoría general del derecho. Aunque no es que estudie un determinado, digamos, campo jurídico o normativa jurídica, sino que estudia el derecho en general. Y por eso es que decimos que se puede excluir de la sociología. Sin embargo, como hemos visto, al tener un estudio de la sociología, insisto, como estudiamos la sociología, podemos tener mejores políticas públicas, podemos mejorar la situación del Estado, podemos mejorar la situación de los habitantes, porque sabemos qué es lo que necesitan, qué les puede ayudar en su condición, qué necesita el país previamente, si necesita salud, si necesita educación. Podemos acudir al Congreso para que ellos pues acudan a tomar préstamos, crean iniciativas de ley en favor de las mujeres, de los niños, de los grupos minoritarios, para que puedan mejorarse la situación de todos, en este caso los guatemaltecos, o de cualquier habitante de cualquier sociedad que analicemos. Entonces, ahorita sí probablemente entramos en la materia. ¿Qué es la sociología del derecho? La sociología del derecho trata de descubrir las leyes generales o por lo menos los procesos típicos de desarrollo La sociología del derecho trata de descubrir las leyes generales o por lo menos los procesos típicos de desarrollo del derecho y de la vida jurídica dentro del mundo social. Ahí vamos a lo que decía, cuando se combinan estas dos ciencias autónomas, que es la sociología y el derecho, encontramos esta sociología del derecho. ¿Qué es el objeto de estudio? Las leyes generales y los procesos de desarrollo de las mismas dentro de la sociedad. Para tener una definición concisa podemos dejarlo en eso. Entonces, esta sociología del derecho se complementa con los elementos de la sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el objeto de estudio. Básicamente es el mismo objeto de estudio que encuentra en la sociología, solo que enfocado dentro del ámbito jurídico, dentro del derecho. Entonces, como ya vimos, los elementos de la sociedad es la población, la zona geográfica, las normas de comportamiento, o sea, la organización legal y la organización política, que es la forma de gobierno que va a ejercer esa sociedad. Y en el libro no tengo la cita legal sobre esto que les voy a leer. Nos da la siguiente definición que dice: la ciencia del derecho estudia las normas como dogmas establecidos. O sea, el derecho estudia las normas como principios ya establecidos, haciendo extracción de los motivos que le dieron origen
y los efectos que pueda producir. No analiza desde el punto de vista empírico o experimental, sino considerando las normas únicamente. Entonces, aquí nos dice que el derecho estudia las normas como se presentan, como son, sin acudir a su historia o algún elemento más a fondo. Sí, Emerson Sarceño. Buenas noches, Vic. Pues yo quería comentar que le estoy entendiendo que quiere, cómo es que aporta la sociología. Fíjese que yo le entiendo un poco a la programación, entonces haciendo una analogía entre programación y sociología del derecho. Cuando usted programa, usted tiene que hacer pruebas. Y al hacer estas pruebas, usted detecta errores como programador, corrige el programa y luego lo ejecuta nuevamente y funciona. Entonces, la sociología como que permite ver esa parte, porque permite ver si el impacto que está teniendo estas normas o estas leyes en la sociedad produce hechos. Y estos hechos, al ser analizados, permiten saber si están siendo de beneficio o no para la sociedad. Y de esa manera, pues, poder corregirlos. Y eso se complementa con lo que está diciendo, que analiza las normas como dogmas. ¿Por qué? Porque no las juzga de si realmente están funcionando o no, ¿verdad? El derecho. Sí, el derecho únicamente, sí podríamos verlo así, como que va a prueba y error. Entonces se saca una norma jurídica, funciona o no funciona, se saca una nueva norma jurídica, funciona o no funciona, y así repetitivamente, y no analiza más. Pero esta definición me parece bastante interesante porque ahí estaba leyendo yo propiamente lo que nos dice sobre el derecho. Entonces, lo repito nuevamente, lo voy a dar un poco más rápido, lo voy a leer. Y dice, la ciencia del derecho estudia las normas como dogmas establecidos, o sea, leyes propiamente, haciendo extracción los motivos que le dieron origen, o sea, dejando fuera lo que lo motivó a que se creara esa normativa. Y en los efectos que pueda producir, no analiza desde el punto de vista empírico o experimental, sino considerando las normas. Por lo que la ciencia del derecho estudia la legislación penal, está dando un ejemplo, que el derecho estudia las leyes penales, mientras la sociología del derecho toma en cuenta la relación del fenómeno social de la delincuencia. O sea, la sociología del derecho estudia desde el fenómeno de la delincuencia, de por qué están delinquiendo ciertas personas, por qué en esta sociedad existe esa tendencia a que se realicen secuestros, asesinatos, extorsiones. Empieza a indagar más para poder buscarle una solución y poder generar un marco normativo o una normativa idónea y adecuada, o cuáles serían los efectos jurídicos de este fenómeno de la delincuencia. Entonces, ahí vamos con lo que usted dice, que se termina de complementar esta sociología del derecho, analiza el todo, desde lo empírico, desde a través de cualquier método analítico, comparativo, descriptivo, cuantitativo, esa serie de elementos que se complementan, es decir, métodos de investigación, hasta la normativa jurídica idónea que podría surgir de este estudio. Entonces, ahí vemos cómo es la sociología del derecho, y la sociología del derecho es básicamente esa fusión de la sociología y el derecho. A ver, Jennifer Johanna. Sí, levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que estaba leyendo en el libro y encontré aquí que la sociología del derecho abre al jurista a horizontes más amplios, nuevos campos de reflexión y estudio. Dice que en épocas de crisis como la actual lo prepara para enfrentar situaciones imprevistas por la ley y encauzar los cambios pacíficamente a través del derecho. Sí, exactamente, sí. Me parece así, pues muy atinado, ¿no? A lo que se está hablando ahorita. Totalmente, Jennifer, sí, porque ahí vamos a lo mismo.
nosotros como abogados, como estudiosos del derecho, podríamos llegar a pensar, bueno, sucede tal hecho ilícito en tal lugar, bueno, creamos una ley que sancione a cualquier persona que realice eso, sin hacer un estudio más allá del por qué sucede eso, y tal vez ponemos o una pena muy poco pues disuasiva con esta persona, o ponemos una pena injusta, o no tiene el mismo, digamos, no genera ese daño tan grande en la sociedad como para poner una pena de 20 años, digámoslo así. Entonces, como juristas, estudiar este contorno, esta estructura completa nos permite pues analizar más de lo que simplemente se ve en el fenómeno que sucede de análisis. Y ahí es donde habla que al jurista lo ayuda a complementar más, al congresista le ayuda a complementar más su función parlamentaria, al abogado su función pues jurídica, y menciona otros profesionales ahí el libro. A ver, Blanca Elizabeth. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo he entendido es que la sociología es, digamos, una herramienta que puede ayudar al derecho para la creación de nuevas leyes, porque la sociología, al estudiar el comportamiento de ciertos grupos sociales, también determina, digamos, y da a conocer algunos fenómenos que se están dando dentro de un lapso de tiempo determinado. Y con base en esto, pues ya pueden la legislación crear nuevas leyes o modificar las existentes. Exactamente, y es que a veces nos podemos cuestionar como, pero si esto es obvio, ¿por qué en ese tiempo no era obvio? Y vamos a lo mismo, de que simplemente alguien antojadizamente sacaba algunas normas que debían cumplirse, fueran justas o injustas, sin algún estudio más allá del porqué de los fenómenos que están sucediendo entre la sociedad. Y ahí vamos, también lo quería complementar con la historia de la sociología. Eso creo que no está en el libro, no me recuerdo bien, pero sociología del derecho es un término relativamente nuevo, así como lo fue el término sociología que nos dio Augusto Conte. Este término nace por el jurista Rudolf van Hering, algo así se pronuncia ese nombre, en una obra que escribió que se denomina El fin de los derechos. Entonces aquí hacía una interconexión dentro del derecho y los fenómenos sociales, y después se le denominó como sociología jurídica, y este término lo empezaron a utilizar otros juristas como Durkheim, Max Weber y George Gorbich. Y a pesar de las diferencias del derecho y la sociología, tienen en común ambas que se refieren a relaciones sociales, aunque en un sentido distinto. Ya vimos que la sociología pues estudia la sociedad completamente, y el derecho los ordenamientos jurídicos dentro de la sociedad, básicamente. Entonces, la sociología estudia cómo se presentan los fenómenos, y el derecho cómo se presentan estos fenómenos, pero para regularlos. La sociología del derecho se dirige a aquellas relaciones sociales reguladas en el derecho o que da origen a la norma jurídica, así como proceso o series de desarrollo histórico. Entonces, como dice acá que es un término relativamente nuevo, eso no significa que no existiera, simplemente no se había denominado como tal, no existía como tal esta nueva rama, sino que se veía incluida dentro de alguna rama, o se tomaba como por algo dentro del fenómeno jurídico, sin darle una mayor explicación o sin darle la importancia o la separación que podía tener el derecho de la sociología del derecho.
la utilidad de la sociología del derecho. Ahí justamente esto sí está en el libro y es lo que me dijo la compañera, que constituye una herramienta fundamental e importante para el jurista, para los congresistas, para los jueces, para los magistrados, para cualquier persona que quiera realizar algún estudio, una consultoría de temas relacionados con derecho y la sociedad, de políticas públicas, de gobernantes, de alcaldes. Se complementa con todos estos puestos, estos ejercicios profesionales. ¿Por qué? Porque la sociología constituye una disciplina ideal para los juristas, legisladores, gobernantes, sociólogos, antropólogos, para toda aquella persona que quiera tener un conocimiento completo de la sociedad, o sea, de cómo funciona la sociedad. Aquí entendemos que le podemos dar múltiples usos, no sé, a mí se me ocurre, pues a priori, hablar de usos políticos. El gobierno, obviamente, pues quiere generar políticas públicas efectivas. Entonces tiene que ver cuáles son las carencias que tiene la sociedad. Quiere generar, hablemos, la sociología quiere mejores atletas, analiza el por qué no se pueden, por qué no el atleta no tiene las oportunidades, y analizar si tiene el equipo, si tiene el apoyo, si tiene una alimentación adecuada, analizar todos esos aspectos que hacen a un atleta completo. Eso es lo que hace la sociología del derecho con las políticas públicas y los marcos normativos. Y entonces aquí tengo la definición que el aporte que me dio la compañera, que no tengo el nombre presente, que dice: la sociología del derecho abre al jurista horizontes más amplios, nuevos campos de reflexión y estudio, y en épocas de crisis como la actual, lo prepara para enfrentar situaciones imprevistas por la ley y encauzar los cambios pacíficamente a través del derecho. Y si analiza, y justamente eso platicamos la clase pasada, que vivimos una época política dentro de nuestra sociedad guatemalteca complicada, porque tenemos en descontento a varios grupos sociales, hablándolo en tema micro, porque pertenecemos a una sociedad completa, pero tenemos distintos grupos sociales que se han sentido perjudicados, que no han tenido, digamos, alguna respuesta por parte del gobierno a sus necesidades. Y aquí es donde el gobierno podría hacer uso a través de esta ciencia, esta herramienta, para poder, pues, responderle a todas esas personas con lo que necesiten, con qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cómo realizarlo y cómo, pues, entregarles esas políticas públicas, esos resultados, esas obras que esperan, para poder buscar el bien común, que es lo que manda la Constitución Política de nuestra República. ¿Alguien quisiera hacer un comentario de cómo podría utilizarse la sociología del derecho a la realidad actual guatemalteca? Licenciado. Sí, hermano. Yo lo que quería solo era comentar lo que el libro menciona, que es muy interesante y lo que complementa lo que usted decía, que la sociología permite llenar esas lagunas o entender ciertas partes legales que ayudan a comprender el comportamiento del ser humano, por ejemplo, en la sociedad guatemalteca. Podría ser, por ejemplo, lo que se está viviendo actualmente. Por lo menos yo escuché una conversación de unos niños y es lo que sucede ahora en lo que llamamos zonas rojas, que los niños hablaban y ellos decían
mira, ese policía que venía ahí lo deberíamos de haber matado por los gestos que nos hizo. Entonces le dice el otro niño, sí, pero no tenemos balas, tenemos pistola, pero no tenemos balas. O sea, los niños ya son armados, ya tienen lista su arma para cuando llegue la edad. Le dice, cuando llegue ya la edad, entonces sí lo vamos a poder matar. Entonces es lamentable cómo se está desarrollando pues en la sociedad guatemalteca esto que no se ve, pero ya hay muchos niños que son el futuro, pues, que están viviendo, que la sociología pues debería de estudiar este fenómeno que está ocurriendo, no para llenar esas lagunas legales, sino para ver de qué manera se puede apoyar o ciertos grupos económicos o políticos, pues, a ahondar o apoyar para mejorar esa situación, pues. Solamente, licenciado. Gracias, Irma, y sí, tiene razón. Si nosotros aplicamos correctamente esta sociología del derecho aplicada al ámbito penal, podemos encontrar que se podrían realizar políticas públicas de control de la niñez, de enfocarnos de por qué se está dando este fenómeno de que se vayan con las maras. Y en lo poco que yo pues conozco de este tema, primero podemos hablar de pobreza, de la falta de acceso a la educación, de la desnutrición que se vive en varios sectores del país, que afectan esa decisión. Y propiamente los padres también, que la falta de trabajo hacen que manden a los niños a pedir dinero, o ambos padres salen a trabajar, padre y madre, y la consecuencia es que el niño se queda solo, porque realmente no todos los padres, digámoslo así, y no estoy juzgando a ningún padre si lo ha hecho en algún momento o de alguna manera, pero se dan bastantes casos de que dejan a los niños, digamos, al hijo más grande, el que tiene, no sé, 13 años, a cargo del de 8 años. Y los dos padres pues se van a trabajar y, digamos, las jornadas laborales de 8 horas hasta más, y se van desde las 5 de la mañana por el tráfico para estar a las 7 de la mañana en otro lugar, 8 de la mañana en su trabajo, y regresan a las 8 de la noche. ¿Y qué pasa con estos niños? ¿Quién los educa? ¿Quién los controla de qué ven en redes sociales, en internet, en la televisión? ¿Con quién hablan? ¿Quiénes son los modelos a seguir de ellos? Porque los niños necesitan siempre estos modelos inspiracionales que ellos van siguiendo. Entonces, si ellos ven que dentro de su ámbito social, dentro de su sociedad, hablándolo de la manera más limitada, en su colonia, en su condominio, en su barrio, en su pueblo, ven que los adultos realizan ciertas actividades, ven como algunos amigos de ellos con unos años pues más grandes que ellos se han hecho de teléfonos celulares nuevos, de dinero, de joyas, de juegos de video y todo esto. Ellos empiezan a decir como que, ok, y yo también quiero. Y los padres en esa ausencia no pueden darles realmente una educación adecuada para eso, pero todo eso tiene que analizarlo el Estado, crear políticas públicas de seguridad, de alimentación y de educación. Entonces, si ya tenemos estos grupos sociales, a mí se me ocurre de primera decir, bueno, presencia policial en los lugares para que ya las personas no estén, bueno, digan como que, por aquí es muy riesgoso que nosotros realicemos asaltos o queramos robarle algo a una persona que transite por acá, porque se mueven muchos elementos de seguridad, como primer punto. Después, pues obviamente necesitamos escuelas para que estén ahí los niños y vayan creciendo y se les eduque de una manera, pues,
adecuada para ser ciudadanos productivos en una sociedad. Obviamente, siguiendo los valores axiológicos que nos dan la propia Constitución y los valores morales, culturales que en nuestra sociedad guatemalteca tenemos como que claramente qué es lo que significa ser una buena persona productiva y digamos qué significa ser una mala persona o que no es productiva para la sociedad. Entonces, todas esas políticas públicas son las que se deberían de obtener a través de métodos de estudio que nos da la sociología del derecho. Entonces, sí tenía bastante razón, creo que fue Irma la del comentario, que sí se deberían de dar todos los estudios por parte del gobierno, y no solo del gobierno, sino que por parte de organizaciones no gubernamentales como son las ONGs. Pues hay grupos de jóvenes también que se encargan ya de digamos, grupos religiosos, es lo que más he escuchado yo, como de ir pues jalando gente a estos grupos para mantenerlos dentro de los parámetros pues morales y religiosos con los que se fundamenta bastante nuestra sociedad. A ver, César Roberto. Pido el licenciado que yo creo que realmente los estudios se han llevado a cabo. El gobierno los tiene, las organizaciones también los tienen. Lo que pasa es que no les conviene contrarrestar toda esta zozobra que vive la sociedad, porque es una parte de la política para poderlos tener, como dice uno, bajo el pie siempre. Las escuelas, si usted ve desde el punto de vista del trabajo, al empresario realmente no le conviene que un pueblo se supere, porque entre menos paga, mejor para él, tiene mayores ganancias. Entonces, y nosotros como pueblo también caemos en la trampa. Por ejemplo, con lo de la vacunación actualmente, le tenemos miedo a una vacuna, cuando el gobierno, sabiendo nosotros de que él ve por todos los medios cómo sigue hurtando de las arcas del Estado, asumiendo que compró vacunas cuando nos las donan, y nosotros aún así no vamos a vacunarnos, ponemos excusas, pero es parte de nuestra cultura realmente, que no queremos salir de ese letargo en que vivimos, parecemos cangrejos dentro de una olla, no permitimos que cuando alguien quiera salir de la olla y superarse, lo jalamos y nos mantenemos en el mismo sistema realmente. Es lo que yo creo, y es por eso que la sociedad guatemalteca difícilmente salga adelante. Sí, César Roberto, totalmente de acuerdo. Y ese es el problema del por qué se crean iniciativas, bueno, digamos propiamente una ley y no se cumple, o por qué tiene el rechazo de la sociedad civil hablando, y tienen que pues archivar estas iniciativas de ley o plantear una inconstitucionalidad a esa ley que cobró vigencia, o promueven alguna acción de amparo para evitar esa vulneración a un derecho colectivo o individual, porque son cuestiones antojadizas que sacan en su momento, a alguien se le ocurre sin hacer un debido estudio de las consecuencias legales que pueden tener. Y analizando propiamente, yo he tenido la oportunidad de trabajar dentro del Estado y hay un montón de dificultades que se llevan a veces para poder realizar una obra pública. Sin entrar en tanto detalle en la ley de contrataciones, vemos que son procesos muy largos que se tienen que manejar dentro de plazos, pues digámoslo, algo extensos y en algunos casos cortos, pero solo con el tema de construcción de carreteras de que yo tengo experiencia. Entonces, antes de poder licitar la construcción de una carretera, se tiene que levantar el evento, pero del estudio para ver cómo se va a realizar esa carretera. Entonces, ahí van 6 meses que se van, hablando que cumpliendo los plazos de 6 a 8 meses. Entonces, cuando ya se tiene ese evento, se hace el estudio
digamos que se tarde el estudio otros 6 meses de cómo debe ser la carretera, ya se fue un año. Entonces, nuevamente sacamos un evento donde tiene que darse los ofertantes de la construcción de la carretera propiamente, otros 6 meses, y lo que dura la construcción de la carretera. Y ahora que se tiene pues la obligación de a la hora de construir una carretera, se debe contratar una supervisora totalmente distinta a la empresa que va a construir para que verifique la construcción de la carretera y que cumpla con los parámetros que se dieron en el estudio y lo que se ofertó por parte de la constructora. Entonces, solo para construir una carretera, digamos que ya transcurrieron, se pueden ir de 2 a 3 años. O sea, es bien complejo porque uno piensa de realmente por qué no construyen las carreteras, pero hay parámetros legales que evitan que sea un funcionamiento más rápido. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, porque tener estos candados legales, digamos que fueron creados para evitar que se dieran los temas de corrupción. Porque, bueno, entonces tenemos esa consecuencia de que es un proceso muy tardado, pero digamos que son parámetros y procedimientos más limpios, de que no es tan fácil que se pueda caer en corrupción, pero realmente ahí, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Se encuentran salidas para poder, pues, buscar comisiones y todo ese tema. Entonces, siguiendo con el tema que usted toma, sí, las autoridades, digamos, le asignan bastante presupuesto al ejército y disminuyen el presupuesto en salud, en educación, una compra de vacunas que hasta la fecha creo que todos no sabemos qué sucedió, si se compraron o no se compraron, y la desinformación que se da dentro de la sociedad guatemalteca, porque como usted dice, hay gente que le tiene miedo a la vacuna y está bien, respetemos la posición de yo no me quiero vacunar y yo me quiero vacunar, pero creernos también el cuento del chip 5G y que nos quieren poner rastreadores y que esa vacuna, no sé, o sea, te vuelve zombie, ya es caer en lo absurdo, pero hay personas, no digamos del gobierno, sino que líderes comunitarios que se prestan a este juego y yo me acuerdo de una noticia que pasó, no sé en qué población fue, no me recuerdo el nombre, pero que llegaron las personas con las vacunas de los delegados del Ministerio de Salud y lo que hicieron fue que tomaron las vacunas y les prendieron fuego y las quemaron porque ellos no se querían vacunar porque no querían ser rastreados con el chip 5G que les insertan a través de la vacuna. Y ahí vamos a otro problema social que tenemos, que es la educación. Exacto. Que nos dejamos guiar por lo que alguien dice o que alguien nos pretende manipular. Entonces, obviamente es una persona que tiene cierta influencia dentro de la sociedad y tiene las personas que dicen, ok, sí, él sabe bastante, sabe más que nosotros, tiene razón. Y si nos muestra un estudio o una noticia que hizo alguien, pues con más razón le van a creer. Entonces, si siguiéramos bien estudios sociológicos de qué necesita la sociedad, obviamente tendría que ser lo primero una educación, salud, creo que está por arriba de cualquier otra necesidad, inclusive de seguridad. Obviamente necesitamos seguridad porque la situación no está fácil, pero primero con gente sana y estudiando, muy difícil, creo yo que buscarían delinquir. Obviamente tiene que haber oportunidad de trabajo, pero ahí es otro tema importante. Caemos nuevamente con el tema de la educación, porque nosotros podemos, ok, yo como gobernante voy a Estados Unidos y hablo con Microsoft, hagamos un ejemplo, y le digo, yo quiero que pongan una planta de ensamblaje de memorias RAM, de pantallas, de teclados, pero realmente tenemos las personas capacitadas para que puedan realizar esas actividades. O si traemos una de la industria automotriz, algún, digamos, que venga
Toyota y pongo una planta aquí de ensamblaje. Tenemos gente capacitada para eso, gente estudiada en el tema de automotriz suficiente para poder realizar estas actividades. A ver, Ricardo. Sí, licenciado, buenas noches. Ese punto que toca es bien importante, ya que yo creo que acá en Guatemala se tiene como limitado el acceso al desarrollo social y educacional por el temor de aquellos que se encuentran en el poder de que hay una rebelión. Obviamente una persona con más estudios no va a ser tan sonsa de votar o vender su voto a cambio de una lámina, por decirlo de algún modo. Sin embargo, no nos damos cuenta que la manufactura guatemalteca, o sea, por los suelos, pues acá en Guatemala hay muchas maquilas, porque no vamos a denigrar el trabajo de una maquila ni de las personas que laboran ahí, pero es un trabajo muy monótono y muy sencillo de hacer, comparado con las grandes industrias como, por ejemplo, México. México tiene plantas de ensamblaje de Nissan, de Mazda, creo que también de Toyota. Imagínense, ¿pero por qué? Porque su gobierno sí pensó en que, dando la educación suficiente, la manufactura de su país iba a ser mejor valorada, iba a tener mejores profesionales. ¿Y eso qué nos lleva? A mejores ingresos, a un desarrollo de la industria dentro de Guatemala, aunque sea para brindar un servicio a una empresa, a una multinacional extranjera, pero vaya, estamos dando oportunidades de trabajo a nuestros conciudadanos, ¿no? Eso es algo que creo que no se ha valorado de parte de los políticos en Guatemala. Sí, muchas gracias por su comentario, Ricardo. Y sí, exactamente, en otros países vemos cómo hay empresas gigantes y ponen fábricas enormes, que es lo que conlleva, que tiene puestos de trabajos para 2,000, 3,000 personas a nivel nacional o a nivel departamental, que eso ayudaría y le daría un empuje a la economía guatemalteca gigante. Pero también tenemos que ser realistas, si de verdad esos trabajos, como usted bien dice, que son más técnicos, que necesitamos cursos, que necesitamos diplomados o alguna carrera, pues para poder realizar esas actividades, tendremos la capacidad suficiente de ocupar esas plazas, o que puedan realizar un trabajo que llene las expectativas y, digamos, las normas internacionales de calidad. Y ahí es donde podemos complementar también del por qué la inversión extranjera de estas fábricas no ha venido acá. Y como usted bien dice, o sea, no es por denigrar ningún trabajo, pero hay trabajos más sencillos o, digamos, más prácticos, no requieren un nivel de estudio, sino como que conforme a la práctica se van realizando. Y la agricultura, ganadería, usted dijo la maquila, que obviamente es una de las fuentes de trabajo más grandes a nivel nacional. Entonces, en conclusión, todo esto nos sirve, la sociología del derecho, para poder entender el contexto completo de la sociedad, de los fenómenos sociales, complementado con las normas jurídicas y cómo aplicarlo para que los legisladores, los juristas y los gobernantes tengan un amplio sobre el espectro nacional y se puedan crear mejores políticas públicas en favor de la sociedad. Y no necesariamente gobernantes, sino, digamos, hablemos en pequeñas comunidades que se organicen mejor y crean ciertos ordenamientos, digamos, internos, consuetudinarios, que al final así es como se van creando. Y la sociología del derecho, según lo que nos dice el libro, se relaciona con otras ciencias, en las cuales nos da el libro, nos dice la psicología, la historia del derecho comparado y la antropología jurídica. La psicología, como vimos en una clase anterior, pues obviamente toda acción humana pasa por un proceso cognoscitivo de una persona dentro de sí, que lo motiva a realizar determinada acción. Entonces nos ayuda a entender por qué ese fenómeno social individual cada vez se va ampliando y se vuelve un fenómeno social dentro de la sociedad. Entonces, como bien dije en una clase, nosotros somos producto de esos hechos sociales, fenómenos sociales que se dieron en sociedades, bueno, digamos,
anterior a la nuestra, porque nosotros ya nacemos dentro de una sociedad con parámetros determinados de qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Ya nacemos en ese ámbito. Ya nos dicen que tenemos que estudiar, automáticamente ya estamos estudiando, pertenecer a un grupo religioso, etcétera. Entonces, la psicología permite analizar y ver de cómo fueron originándose estas conductas humanas individuales que van tomando control dentro de la sociedad. Y si lo aplicamos al ámbito jurídico, tenemos también otras ciencias auxiliares como la criminalística y la criminología, que alguna de estas ciencias pues nos explica el por qué el criminal realizó determinada acción. Entonces, con la psicología no podemos acudir a hacer análisis sobre la información que ellos nos den y entender por qué cometieron cierto hecho delictivo, por qué esta persona, pongamos un ejemplo de un asesino serial de mujeres, niños, hombres, por qué esta persona está realizando estas actividades y qué es lo que, bueno, como hemos visto en series, disfruta hacer o cuál es su motivo, irlo descubriendo para delimitar el grupo de sospechosos y poder dar con la persona pues indicada de que hizo eso y poder preverlo en un futuro de que otra persona lo haga. Entonces, para eso nos funciona la psicología aplicado al campo penal, digámoslo así, y se puede aplicar para cualquier otro ámbito. También nos da la historia del derecho, pues como su nombre lo dice, nos permite entender y estudiar la evolución de los sistemas jurídicos a través del tiempo. El derecho comparado, pues obviamente sabemos que es el derecho comparado, que son tomar dos marcos normativos y compararlos de cuáles son las diferencias de uno del otro y cómo han evolucionado de una sociedad anterior a esta. Entonces, ver el marco normativo antes, digamos, si nos remitimos a la Revolución del 44, ¿qué instituciones surgieron ahí que fueron de tendencia social? Y si vamos al periodo de la contrarrevolución, que más o menos fue en el, así se le denominó la Constitución del 75, si no estoy mal, o 76, esa Constitución pues tenía tendencias a eliminar ciertas mejoras que se dio por parte, digamos, estas tendencias sociales que se agregaron a nuestra ley suprema. Entonces, comparar esas constituciones de cómo fueron evolucionando nos da un parámetro de los sucesos que se fueron dando dentro de la sociedad. Y la antropología jurídica, que nos prevé de ciertos métodos de investigación que nos permite descubrir comportamientos o criterios jurídicos de las normas de derecho dentro de la sociedad. Y entonces esa sería la clase del día de hoy. Pues esta vez no fue tan participativa porque lo que buscaba era avanzar con este contenido porque vamos un poco atrasados. Y la siguiente clase la vamos a tratar sobre que son pues filósofos, sociólogos importantes que dieron aportes muy importantes sobre el tema de la sociología y sociología del derecho. Entonces los dejo ahí por si quieren. Les voy a adjuntar una lectura sobre Augusto Comte que encontré bastante interesante. Nos habla de su vida y sus aportes a la sociología. Y pues vamos a hablar de eso en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana y los voy a dejar ir temprano entonces hoy. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Buena onda.